So, chicos, vamos a arrancar, vamos a iniciar hoy con las actividades que tenemos. Pay attention that today we're going only to have one module. Vamos a desarrollar solamente un solo módulo, la semana 2. Today we're going to make a comparison between present simple and present continuous. Vamos a generar una comparativa entre el presente simple y el presente continuo. Antes de empezar, recuerden muy bien, chicos, los que están conmigo en el proceso de nivelación, que se vayan poniendo al día en la medida que van desarrollando también las otras actividades. Felicito a todos aquellos, ustedes que han estado muy juiciosos desarrollando todas sus actividades, no dejen pasar nada. Jessica Paola Sarmiento, ¿qué pasó? Juan Diego Moreno, Jessica Milena Cortés, Angie Natalia Rodríguez. Si están conectados, por favor escríbanme en a Canvas qué podemos hacer para desarrollar esa nivelación. Si no están conectados, llegan a ver este mensaje prontamente cuando vean su videograbación, por favor escríbanme para hacer la nivelación. Chicos, recuerden que toda esta información se le presenta a la Secretaría de Educación Distrital. Entonces, es un compromiso que ustedes adquieren y hay que respetar ese compromiso. Good. Now, people, two terms, present simple and present continuous. We're gonna have a deeper look to what is the context between both of them. Vamos a echar un vistazo a los conceptos de los dos. Vamos a volver a recordar lo que era el present simple para poder entender aún mejor lo que vamos a ver hoy, que es el presente continuo. Both of them are really easy. Ambos son supremamente fácil, muy sencillos. It's just paying attention on some general aspects. So, let's start. Vamos a empezar a revisar esos aspectos en general. Good? So first of all, we're going to check out how we are going to use the present simple and how it's going to be developed, right? So, pay attention. Me dicen si pueden escuchar el audio, si no lo pueden escuchar. ¿Listo? A ver, aquí ya dice que ya se puede poner para que lo escuche. Me deja compartir la pantalla completa. Un momento. Tense in English. English grammar lesson. I speak English. This is a subject, in general a person. This is a verb, in general an action. You can change the subject. For example, you speak English. We speak English. They speak English. So, first of all, present simple is used when you talk about a general action in your life, a general routine, something that you do at any moment in your life. Siempre que vamos a hablar en presente simple es porque vamos a dar una explicación de esas cosas que hacemos en nuestra vida diaria de forma general. Good. And pay attention. Fíjese muy bien ya una primera clasificación que tenemos allí, ¿verdad? Usamos el verbo tal cual lo conocemos del diccionario: speak, learn, practice, study, etc. With I, you, we, they, exactly the same. La conjugación para estos pronombres I, you, we, they va a ser exactamente la misma. No vamos a cambiar el verbo, no lo modificamos, lo escribimos tal cual lo conocemos. But sometimes the verb changes. Look at this. We say, I speak, you speak, we speak, they speak. But for he, she, it, we use speaks with an S at the end. Pero cuando hablamos de la famosa tercera persona, ya debemos prestar un poquito más de atención, right? Ya no solamente podemos o debemos poner el verbo, como lo conocíamos, sino que ahora debo hacerle esa pequeña modificación que es escribir una S, ES o IES de acuerdo a los casos, de acuerdo a las reglas que ya hemos aprendido anteriormente. Good. The S is necessary at the end of a verb when the subject is he, she, or it. He speaks. She speaks. It speaks. Look at these examples.
I speak Spanish. You speak Portuguese. But he speaks Italian. The S is necessary at the end of the verb. You cannot say, he speak Italian. No, this is not correct. We need an S at the end of the verb. We say, he speaks Italian. This is correct. Another example. She speaks 4 languages. English is a language, Spanish is a language, Portuguese is a language, Italian is a language. She speaks 4 languages. Again, the S is necessary at the end of speak. Let's look at another verb. We say, I live, you live, we live, they live, but for he, she, it, we use lives with an S at the end. The S is necessary at the end of a verb when the subject is he, she, or it. Siempre, siempre que vayan ustedes a hablar de la famosa tercera persona, he, she, it, we need to do that change. Necesitamos hacer esa postura, esa posición de la S allí al final de los verbos. Why? Because that is the conjugation, esa es la conjugación del verbo. Si ustedes no lo ponen, si ustedes no escriben o no pronuncian esa S, bueno, les van a entender, pero van a decir algo como ella cantar en inglés, ella hablar bonito, él escribir bien, right? Entonces van a sonar así como indiecitos y esa no es la idea, right? So debemos conjugarlo, porque acuérdense que en inglés las conjugaciones son más sencillas que en español, no tenemos todo eso de vivo, vives, vivimos, viven, no, allá tenemos solo 2 conjugaciones. La primera, el verbo tal cual lo conocemos para I, you, we, they, and the second one for the third person, you change to an S. Right? Y no es que estemos volviendo el verbo en un plural, al contrario, estamos hablando de una sola persona, de un individuo. He lives, she lives, it lives. Look at these examples. I live in a small apartment. He lives in a big house. Lives with an S at the end because he lives. Now look at this sentence. Mary lives in Paris. Why do we use lives? Because Mary is she. She lives in Paris. So, algo con lo que a veces nos confundimos, ¿cierto? Que nosotros vemos un nombre y como no es un pronombre, entonces me embolato de una vez. No, remember that names can be replaced by pronouns. Esos nombres yo puedo reemplazarlos por un pronombre. Good. So, la idea es acordarme que cuando yo veo ahí un nombre individual, uno solito, pues es una tercera persona, es una ella, un él, etc. Y si veo varios, pues es plural. Now, cuando hablamos de los posesivos adjetivos como my brother, yo no me fijo en el posesivo, yo no me fijo en la palabrita my, your, his, no. Yo miro la palabrita a continuación de ese posesivo para identificar si es uno solo o varios de los que estoy hablando, porque yo puedo decir my brothers, so my brothers work, pero si hablo de uno solo, my brother works. One more example. We live in New Zealand. Sometimes the verb changes a little for he, she, and it, third person. Look at this verb. We say, I have, you have, we have, they have, but for he, she, it, we use has. We do not say haves, no, because the verb is irregular. Look at these examples. I have a good idea. You have black hair. She has a dictionary. John has blue eyes. We will learn more about these types of third-person changes in another lesson. Look at this sentence. They speak English. This is an affirmative sentence. How can I make this a negative sentence? In English, we use don't and doesn't to make a negative sentence in the present simple tense. Now, attention to these people. Cuando hablamos en negativo, en present simple, vamos a necesitar de la ayuda del auxiliar do, que pues a su vez él es un verbo, él significa hacer, ¿cierto? Yo digo yo hago la tarea, yo hago la acción de dormir, hago la acción de cantar, hago la acción de beber.
Nosotros hacemos las diferentes acciones, por eso do es el auxiliar y no otro verbo, es por esa la razón. Pero ahora acá, chicos, lo que significa do no es hacer, es lo único que vas a hacer. Mira, aquí es como de un auxiliar. Él va a decir, a mí no me miren, yo no significo nada. Lo único que está diciendo es, miren aquí la palabrita que cargo, que es el no. Él el significado del do o el das en las oraciones de negativas es eso, la negación. No significa hacer, significa no. ¿Y qué más significa? Me va a ayudar a identificar quién es esa persona que está diciendo no. Si la primera, la segunda o la tercera persona en singular o plural. Good. Entonces es el que va a llevar la partícula negativa diciendo don't o diciendo doesn't. They speak English becomes they don't speak English. Don't shows that the sentence is negative. We don't say they no speak English. No, this is not correct. They don't speak English. Note, we use don't and doesn't to make a negative sentence in the present simple tense. But there are exceptions. Negative sentences that use to be or modal verbs can. No, no solamente podemos poner solo el no porque usted dirá, pero pues solo ponemos el no y ya, ¿no? Debemos poner el don't o el doesn't porque ellos son los que nos ayudan a identificar la persona. Entonces, don't lo vamos a utilizar para I, you, we, they y el doesn't para la tercera, he, she, it. Fíjense que el do se convierte a la tercera persona. Le agregamos la s, es al verbo. Entonces, por eso decimos de do pasa a das, right? Es por eso también que debemos utilizar este auxiliar, porque nos indica el tipo de persona que está haciendo la oración. Can, might, must, etc. do not use don't and doesn't. What is the difference between don't and doesn't? Look at this chart. When the subject is I, you, we, or they, we use don't before the verb. When the subject is he, she, or it, we use doesn't before the verb. Note, don't is a contraction of do not. Doesn't is a contraction of does not. Here it says verb. This verb is the base form of the infinitive. The infinitive is the original form of the verb before it is conjugated or changed. The infinitive is to go, to need, to speak, to live, but we want the base form of the infinitive. This is without the to at the beginning. Instead of to go, only go. Instead of to need, only need. Instead of to speak, only speak. Instead of to live, only live. Let's look at the example of the verb speak. We say, I don't speak, you don't speak, we don't speak, they don't speak. For example, the affirmative, I speak Spanish. What is the negative form? The negative is, I don't speak Spanish. Another example, the affirmative, we speak Italian. What is the negative form? The negative is, we don't speak Italian. But look at this affirmative sentence. He speaks Spanish. What is the negative form of this sentence? He doesn't speak Spanish. There's no S at the end of speak in the negative sentence. Why? We use the base form of the infinitive. The infinitive is to speak. We just want the base form, which is speak. Third-person verbs lose the final S in negative sentences. I don't speak, he doesn't speak. The verb in negative form will always be speak, without. Entonces, siempre recordemos esos pequeños detallitos que son los que nos hacen equivocarnos en las actividades de prácticas, en los exámenes y demás. Como el auxiliar es el que se transformó, entonces el verbo no debe llevar ni la S, ni to, ni nada. El verbo en su forma básica, speak. He doesn't speak. Good? Now let's move on to the last part. Vamos a saltarnos la última parte para mirar las preguntas. How do you build the questions? What is the question?
Do you speak English? In English, we use do and does to make questions in the present simple tense. Exceptions, questions that have to be or modal verbs, such as can, might, must, etc. You speak English becomes do you speak English? The word do at the beginning tells us it is a question. Look at this chart. Do is used for questions with I, you, we, and they. Does is used for questions with he, she, and it. Also, the same rules apply for the verb in questions. We use the base form of the infinitive. For example, the affirmative sentence, he speaks German. There is an S at the end of speaks because the subject is he, and it is an affirmative sentence. What is the question? Does he speak German? No S at the end of speak because we need the base form of the infinitive. Another example. You live in Spain. This is an affirmative sentence. How can we change this to a question? Do you live in Spain? The do tells us it is a question. Another affirmative sentence. He lives in Mexico. Notice the S at the end of lives because the subject is he, and it is an affirmative sentence. How can we change this to a question? Does he live in Mexico? No S at the end of live because we need the base form of the infinitive in questions. So, and pay attention cómo crear las preguntas en present simple es muy sencillo. Yo tengo una oración normal, subject, verb, complement, y le antepongo al principio de esa oración el do, el does, period. Termina en signo interrogante y ahí tengo una yes, no questions, right? So these are like the generalities or the general things you need to understand when we talk about present simple. We use the present simple to give information about permanent activities, our daily routines, or our everyday activities. Es para lo único que yo utilizo el presente simple. Más adelante, en tiempos, en niveles más profundos, como es el avanzado, van a aprender que el present simple también se utiliza para hablar de cosas del pasado y de cosas del futuro. Good, but so far, por el momento, solo presente. Algo que hago en cualquier momento de mi vida, right? So, talking about this is different than talking about the present continuous. When we talk about present continuous, we talk about present continuous when we are talking about this exact moment. El presente continuo se utiliza para hablar de este preciso instante, de este momento en el cual estamos hablando, de este momento que estamos viviendo. So those are the adjectives, the situations that we use in this moment, right? Por eso en español hablamos del ando, endo. Esa terminación ando, endo me refiere al movimiento de la acción. Good? Now pay attention to how we're going to use it. We are going to use it for this exact moment. Se utiliza en este preciso momento en el que yo voy a hablar de algo que está ocurriendo ahorita mismo. Ahí es donde yo voy a utilizarlo, no en ningún otro momento. Okay? For example, you are learning English right now. Están aprendiendo inglés. Bueno, algunos de ustedes estará durmiendo, entonces you are sleeping. Algunos están durmiendo en este momento. Otros se están bañando. They are taking the shower. Se están bañando mientras escuchan la información. Some of you are writing. Algunos estarán escribiendo. Some others are listening. Otros están escuchando. Todo eso está ocurriendo en este preciso momento. Es ahí donde utilizo el presente continuo. Good. Let's have a look to what are the structures. Cómo es la estructura y qué debo tener pendiente al momento de hablar en presente continuo. GoEnglish.tv. The present continuous. How do we form the present continuous? Affirmative. Subject. Plus.
be plus present participle plus object. Andy is washing the car. Pay attention to the structure. Miremos la estructura. In this moment, we are going to have two verbs. En este momento estamos viendo a dos verbos, al verbo to be junto al otro verbo, cosa que no ocurre en presente simple. En presente simple o tenemos al verbo to be o tenemos cualquier otro verbo. O yo soy, o yo canto, o yo estoy, o yo duermo. But in this moment, in present continuous, we can use both. Podemos utilizarlos a ambos. Why? Porque el verbo to be aquí va a ser nuestro auxiliar. Él es el que me va a ayudar a decir que la acción está ocurriendo en el presente. Él es el que me va a hacer las acciones negativas y él es el que va a preguntar por estas acciones. Y el otro verbo debe ir en ing, debe ir terminado en esa sílaba, ing, que traduce al español el ando, endo. En English o en la estructura gramatical se le llama eso presente participio. Good? Que es cuando los verbos están en movimiento, ando o endo. So, how? ¿Cómo vamos a crear esta transformación? Yo ubico al verbo y yo le agrego el ing. Pero, y antes de continuar con el resto de las estructuras, vamos a entrar en detalle en cuáles son estas reglas que debo tener en cuenta para transformar los verbos al ing. Porque no solo se trata de poner la ing y ya, right? Let's pay attention. ing spelling. English spelling rules of verbs ending in ing. So, fíjense en que en general vamos a tener seis reglas que se van a transformar en 8 por unas pequeñas excepciones. Vamos a tomar apuntes, vamos a estar muy atentos y vamos a hacer un ejercicio luego con estas reglas. Have a look. To write a verb ending in ing, you need to know its correct spelling. In general, you just add ing to the end of a verb. For example, with the verb read, just add ing to the end and it becomes reading. Look at these verbs, eat, go, and read. We just add ing to the end of them. Eat becomes eating. Go becomes going. Read becomes reading. But since Primera regla. Nuestra primera regla me está diciendo, listo. En general, póngale la ing al final al verbo y ya con eso usted está diciendo que el verbo se está desarrollando en este preciso instante. Como ejemplo, ustedes están escuchando, yo estoy hablando, el video está corriendo. ¿Right? Eating, going, reading, sencillamente le agregamos la ing. Esa es la primera regla. But, y empezamos a mirar las excepciones. Excepción número 1. Have a look. Since this is English, there are some exceptions. Verbs ending in a consonant plus E. When a verb ends in consonant plus E, we remove the E from the end of the verb and add ing. For example, ride. Ride ends in the consonant D, followed by the letter E. What do? We remove the E and add
ing. So, primera regla, primera excepción, perdón. Si el verbo ustedes llegan a ver que termina en E, como write, como el verbo perdón, ¿cuál otro verbo? Like, love. Estos verbos que terminan en E, para poder escribirlos en ing, debo quitarle la E antes de poner el ing. Y chicos, hablo de escritura porque más que todo estas reglitas de los cambios de las palabras siempre va a ser en el aspecto de la escritura, pues al momento de la pronunciación no va a haber ningún problema. Nadie va a saber si usted está diciéndolo con E o con la I. Writing, 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 writing. No hay mucha diferencia, pero en la parte escrita sí es importante reconocerlo y hacer esa transformación. Siempre que el verbo tenga una consonante seguida de una vocal E al final, quito esa E para ponerle ing. So now it is written as riding. Let's see some more examples of verbs ending in a consonant plus E. Dance, ride, and write. We remove the final E and add ing to the end of them. Dance becomes dancing. Ride becomes riding. Write becomes writing. Verbs ending in IE. When a word ends in I plus E, we remove the IE from the end and add YING. For example, lie. Lie ends in the letter I and E. Now, ojo aquí con estos. Tenemos otra variante de esa terminación de la E. Y esta variante me dice es, ojo ahora, que hay ciertos verbos, no son muchos, que igual debemos memorizarnos, hay ciertos verbos que terminan no en una consonante con una E, sino en una vocal I y en una E. En la unión de estas dos vocales IE, como el verbo mentir, lie, como el verbo empatar, tie, como el verbo morir, die. Cuando el verbo termine en este grupito, en esta pareja de vocales, yo debo eliminarlas a las dos, convertirlas en una Y antes de poner el ING. What do? We remove the IE and add YING. So now it is written as lying. Let's see some examples of verbs ending in IE. Die, lie, and tie. We remove the final IE and add YING to the end of them. Die becomes dying. Lie becomes lying. Tie becomes tying. Verbs with one syllable ending in consonant plus vowel plus consonant. When a verb with one syllable ends in consonant plus vowel plus consonant, we double, which means make two of, the final consonant and add ing. So, ojo aquí a esta nueva regla. Bueno, ya van una regla, la regla general, poner la ing. Segunda regla, a esas palabras que terminan en E, quitarle la E y poner la ing. Con una variante que sería la regla 2.1. Si esa E viene acompañada de una I, quitamos las dos, las convertimos en Y y ponemos ing. Esta sí sería nuestra regla número 3. Cuando tengamos verbos monosilábicos. Y acordemos que en inglés lo monosílabo lo da la pronunciación, no la escritura.
¿sí? Entonces, cuando yo pronuncie ese verbo y el verbo suene de una sola vez como cut, hit, put, y esos verbos ustedes vean que en su escritura tienen una sola consonante, una vocal y una consonante, ¿yo qué voy a hacer? Vamos a mirar cuál es la regla. For example, cut is a verb that has one syllable. Cut. Cut ends in a consonant, C, a vowel, U, and a consonant, T. What do? We double the final consonant, T, which now gives us two T's. Then we can add the... Pay attention. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cuando esas palabras terminan así, en esa estructura, una consonante, una vocal, una consonante, yo voy a duplicar esa última consonante antes de ubicar el ing. Entonces ya no digo cut, no cutting, cutting. ing. So now cut becomes cutting with two T's in the middle. Let's see some examples of one-syllable verbs ending in a consonant, vowel plus consonant. Cut, run, and stop. We double the final consonant and add ing to the end of them. As we have seen, we double the final consonant T of cut, and it becomes cutting. We double the final consonant N of run, and it becomes running. We double the final consonant P of stop, and it becomes stopping. There is an exception to this rule. So, fíjense, cut, run, stop. A todas ellas encontramos al final de la palabra una sola consonante, una vocal, una consonante. Duplicamos esa consonante antes de poner el ing, right? Regla número 3. Ahora, esta regla nos va a llevar a una variante, la 3.1. Hay ciertas excepciones, hay ciertos verbos monosílabos que tienen esta regla, que tiene una sola vocal, una consonante, una consonante, una vocal, una consonante, y esa última consonante es una W, una X o una Y. A esas palabras, chicos, les vamos a trabajar de otra forma. Entonces, variante 3.1. Verbos monosílabos que terminan en W, en X o en Y. Como por ejemplo el verbo play. Play es monosílabo. Termina en consonante, en vocal y en consonante Y. A este caso, yo no le duplico la Y, sencillamente pongo la ING. Me devuelvo a la regla número 1. ¿Por qué? Pasa, chicos, que en inglés la Y se llama semiconsonante. O sea, no es una consonante completamente. Porque en la mayoría de las veces ella se escribe como consonante Y, pero suena como una vocal. Entonces yo digo play, por lo tanto, no cumpliría como tal el requisito de la regla, le agregamos ing, playing, play, playing. ¿Qué verbo termina en W? Como por ejemplo, snow, snow. La W también se llama semiconsonante porque ella, escrita en el alfabeto, es una consonante, es la W, pero en pronunciación siempre va a ser el sonido de la U. Por eso es que, nuevamente, no cumplimos con la regla de consonante, vocal, consonante, por ello nos vamos a la regla número 1, snowing. Fix. El verbo fix, ¿qué pasa? Sí tiene la F, que es consonante, la I, que es vocal, y la X, que es consonante. Pero la pronunciación de la X, muchachos, es una K y una S.
Cuando ustedes dicen fix, realmente están pronunciándolo de esta forma, fix. Entonces, la pronunciación me dice, la X es el sonido de dos consonantes. Por lo tanto, no la debo duplicar, le agrego solamente la ING, fixing. Y en pronunciación lo mismo, fixing. Ustedes nunca van a coger un taxi para ir al éxito, ¿cierto? Ustedes cogen el taxi para ir al éxito. Por eso es que la X también entra dentro de estas reglitas de excepción. Por ese motivo, porque la pronunciación es una pronunciación de dos consonantes. ¿Real? Good. Is it clear? ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo bien? Let me know with the chart. Déjenmelo saber ahí en la casilla del chat. Seguimos. Consonant, a vowel, and a consonant, but they end in a WX or Siguiente regla. when a verb has two or more syllables and the last syllable is not stressed, we do not double the final consonant before adding ing. Let's have a look at this. The verb open has two syllables. Open. The first syllable is stressed. Open. Stressed means there is more emphasis on that syllable. Listen to the verb again and pay attention to the part of the verb that has more emphasis when I say it. Open. Open. The O is stressed. The last syllable, pen, is not stressed. Ojo con esta, chicos, porque en esta situación vamos a hablar de la regla número 4 que refiere a la pronunciación. Cuando estos verbos que yo voy a convertir en ing se pronuncian con la, o sea, la pronunciación está en la segunda sílaba, lo que llamaríamos nosotros palabras graves, como open, open. Yo hago la fuerza en la O. En este caso, nos vamos a la regla número 1. Agregamos el ing. Opening. Y seguimos con la misma pronunciación. Open, opening. ¿Ay? ¿Qué otro ejemplo? Happen. Hacemos la fuerza en ha. Happen, happening. Open, opening. Visit, visiting. Estas se las voy a explicar yo porque es más fácil que la entiendan como se las explico a como la dicen allá en la imagen. Entonces, variante de la regla número 4, que es la 4.1. Ahora lo contrario. Resulta que hay palabras que la fuerza de la pronunciación se hace es en la primera sílaba, ¿sí? Por ejemplo, olvidar. Yo digo forget. El get es el que tiene la fuerza de la pronunciación. Llamaríamos estas las palabras agudas, ¿cierto? Como canción. Hay como emoción. Palabras agudas en español. Cuando estos verbos que son de más de dos sílabas, hacemos la fuerza, es en la segunda sílaba, es en este caso donde nos vamos a la regla de la doble consonante. Vemos qué consonante es la que termina ese verbo, la duplicamos antes de poner el ing. Entonces tenemos forget, forgetting, forgetting, forgetting con doble T. Otros ejemplos, begin, beginning, beginning. ¿Por qué? El acento se hace en gin, begin, begin, beginning. Submit, submitting, submit, submitting. ¿Ay? Entonces, ojo con esta, con la regla número 4, porque tiene que ver con la pronunciación. Si pronuncian fuerte la palabra al principio de la palabra, no duplicamos la consonante. Pero si la fuerza está en el final de la palabra, duplicamos esa consonante que veamos. Good. Y terminamos
con las reglas con unas variantes del americano al británico. Esta sería una 4.2 porque viene dentro de esto mismo que es la pronunciación. Variante americano y británico. Hay algunas palabras en donde duplicamos la letra final L, ¿sí? En americano no se hace, en británico sí. Pero en americano hay a veces que se duplica esa L. Miremos unos ejemplos. Tenemos el verbo travel. ¿En dónde se hace la fuerza cuando yo pronuncio la palabra travel? ¿En tra o en bell? ¿Ustedes dicen travel o dicen travel? ¿Qué me dicen ahí en el chat? A ver, ¿travel o travel? La fuerza se hace en tra. Es una palabra con el acento al principio de la palabra, ¿cierto? Entonces, en este caso, como la fuerza está al principio, en británico yo debo duplicar la L y escribir traveling. Pero en americano no se necesita hacer eso. Entonces, ojo con ello. Esta es una pequeña palabra que cambia del americano al británico. Miremos ahora equal. Equal. También se pronuncia con la fuerza al principio. Equal. En británico la voy a cambiar con doble consonante. En americano no. Right? Pero miremos la última palabra que ven allá. Control. 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 ¿Qué pasa con esa? El acento es en la última sílaba, al final de la palabra. Control, control. En ese caso, chicos, nos debemos acordar de la variante anterior, ¿cierto? La variante 4.2, que nos decía, si el acento está en la segunda, sí o sí, sea británico o sea americano, debe llevar doble consonante. ¿Good? Entonces fíjense cómo todo se trata acerca de la pronunciación correcta. Y la pronunciación la que me va a ayudar a indicar si hago cambios o no. Right? So, everything is clear so far? ¿Todo claro hasta el momento? Me gustan cuando callan porque están como ausentes. Me oyen desde lejos y tu voz no me toca. Parece que los ojos se tuvieran nublado. Parece que un beso les cerrara esa boca. Porque no hablan los chicos. Como cual, aprovechemos el espacio para hacer poesía acá. Good. Let's continue. Entonces, estos detallitos son los que vamos a tener en cuenta al momento de escribir nuestras oraciones en presente continuo. Al momento de poner el verbo allí principal en ing. Miremos acá nuevamente ahora sí la oración y las estructuras. Andy is washing the car. Cuando yo digo Andy is washing, Andy está haciendo esta acción en este preciso momento. Siempre que ustedes ven dos verbos de esta forma, el primer verbo es el auxiliar y el segundo verbo es el verbo principal, para que también lo tengan muy presente. So, Andy is washing the car. This is the positive. Esta es la forma positiva. Good. Vamos a mirar ahora qué detallitos debemos tener en positivo para escribir oraciones que me están hablando de la hora, de este instante. Conjugating the present continuous. Affirmative. I am drinking water. You are drinking water. He is drinking water. She is drinking water. We are drinking water. They are drinking water. So,
Si se dan cuenta, el verbo que cambia es el verbo to be porque él es el auxiliar y él es el que necesita hacer la conjugación. Yo estoy, tú estás, ella está, nosotros estamos, ellos están, pero al igual que en español, el otro verbo, el que está representando el movimiento, suena igual para todos. Bebiendo, tomando, cantando, comiendo, llorando. Yo estoy tomando, ella está tomando. Siempre va a terminar igual como ocurre en español. Good. Now, you can write down this way. Pueden escribirlo de esta forma fácil, como también debemos recordar que debemos generar las contracciones, ¿cierto? No solo decir I am, sino am. You are is your. He or she is she's, his. We are we're. They are their. Aquí no está dentro de la tabla un pronombre. ¿Cuál es ese? El it, pero el it lo recordamos que se utiliza al igual que el he o que el she con el is. So it's drinking water. El animalito, it's drinking water. Good. Now with the negatives, cuando hablamos en la parte negativa, el que lleva la negación es el verbo to be, no el otro verbo. Porque realmente en español yo, ¿a quién estoy negando? Al ser o al estar. Yo digo, yo no estoy, ella no está. Y el otro verbo sigue en su ing. Not. Talking to Hannah. Conjugating the present continuous. Negative. I'm not drinking water. You're not drinking water. He's not drinking water. She's not drinking water. We're not drinking water. They're not drinking water. No. El not va pegado al verbo to be. Y al igual que como vimos en presente simple, cuando hablamos del verbo to be solo, podemos pegar la negación a las dos conjugaciones únicas que es el are y el is y decir aren't o isn't, o podemos pegar la contracción en el pronombre y el verbo y dejar la partícula negativa sola. ¿Cuál es la diferencia? El contexto. Ustedes pueden escuchar a alguien diciendo you aren't drinking water, you aren't drinking water. Normal, está explicando que no está ocurriendo esa acción. Pero si ustedes escuchan que esa persona dice you're not drinking water, you're not drinking water, lo que está haciendo esa persona es dejar clarito que no. Está haciendo el énfasis. Good, énfasis. How do we form the present continuous? Interrogative. Be plus subject plus present participle plus object. Are you doing a presentation? So, and finally, en la estructura de preguntas, ¿qué va? El auxiliar es el que empieza la pregunta y el resto queda organizado tal cual como nosotros lo decimos en español. ¿Estás viendo televisión? ¿Estás tú viendo televisión? ¿Está ella haciendo la tarea? Right? And that's it. This is the grammar structure, people. This is the grammar structure when we talk about the present continuous. Y el presente continuo lo vamos a utilizar para hablar exclusivamente de las cosas que están ocurriendo en este momento, en este instante. O lo que no está ocurriendo. Good. Now, who wants to help me out paying attention to the following live worksheet? Let's have a look and let's practice on the following activity. Vamos a hacer una comparativa entre el presente simple y el presente continuo. Van a leer muy bien, con mucho detalle, las oraciones y van a identificar en qué momento van a utilizar present simple y en cuál el present continuo. Recuerden que siempre se trata de contextos. Ustedes tienen que analizar el contexto. Continuous versus present simple. Attention. Close attention. Voy a compartirles a ustedes el enlace. El enlace lo van a encontrar ahí en el chat.
Me dicen por favor si les funciona. Si no les funciona el enlace, no pasa nada. Vamos a mirarlos aquí en la pantalla. Aquí tienen las 5 primeras oraciones. Van a leer muy bien si la oración está hablando de algo en general o está hablando de algo que está ocurriendo en este momento para saber escoger si usan present simple o present continuous. Now, si ven que la letra está muy pequeñita y ustedes están desde el celular, fácil chicos, pellizquen la pantalla y amplíenlo, háganle zoom. Se puede hacer zoom en sus pantallas del celular pellizcando la pantallita y ampliándola o reduciéndola, por si no lo sabían. Now, choose the right option to complete the sentences. 2 minutos mientras voy por agua, vamos a revisar cuál es la opción correcta. Let's do it. Let's do it. Hagámoslo. So people, who wants to tell me? ¿Quién me dice their first sentence? You can speak it out. You can write them down there in the chat. Tell me. Thomas his teeth every day. What's the answer? Thomas cleaning, Thomas clean, or Thomas cleans? Cleans, very good. So Nicole, right? Thomas cleans his teeth every day because we are talking about a routine, right? Estamos hablando de una rutina con esa expresión. Los adverbios de frecuencia me ayudan a identificar cuando estamos hablando en present simple. Good. No vamos a usar adverbios de frecuencia para algo que está haciéndose en este instante. Pistas. Number 2, Georgia, her new trousers today. Georgia is wearing her new trousers today. Excellent, Jessica. Now, the next one, number 3. I to the library twice a week. I am going or I don't go. I don't go. I don't go. Very good, Jessica. No voy a la librería 2 veces a la semana. No puedo decir I am going to the library twice a week porque estoy hablando de adverbio de frecuencia y la otra, por supuesto, is also incorrect.
Rosa and Elena to their friend once a month. Rosa and Elena write to their friends once a month. Le escriben 2 veces al mes a la persona. Le escriben una vez al mes. Right? No podemos decir está escribiéndole una vez al mes porque estaría ocurriendo en este preciso momento cuando le está escribiendo. Now, Andreas and Jim, their beds every day. Lo mismo, presente simple, todos los días. Andreas and Jim don't make their beds every day. So people remember que el present simple, hábitos, rutinas, cosas que pasan en cualquier momento. Present continuous, something that is happening in this exact moment. Good. Cosas que están ocurriendo en este preciso momento, siempre. Más adelante van a revisar, por ejemplo, en el nivel de preintermedio, que el present continuous se utiliza también para hablar de cosas que están en un proceso. Por ejemplo, ustedes leen un libro, pero el libro no lo leen en un solo día, ¿cierto? Pues duraron una semana leyéndolo o están en ese proceso de terminarlo. Ahí ustedes sí pueden decir, yo estoy leyéndome un libro. No quiere decir que esté pasando en este momento, pero sí le va a explicar al lector o a la persona que está escuchándolos que ustedes están en ese proceso de esa lectura. Yo estoy leyéndome el libro de Harry Potter. No lo he terminado todavía, pero estoy haciendo el ejercicio de leerlo. Good. Y a veces ese presente continuo nos va a servir para hablar de futuro, donde yo voy a decir qué estoy haciendo en un día determinado. Por ejemplo, los lunes yo estoy enseñando inglés. Los domingos estoy durmiendo todo el día, estoy haciendo esa acción hacia el domingo. Good. Entonces recordemos, Jessica, se usa el presente continuo generalmente para hablar del ahora, ahorita mismo, pero también se puede utilizar para hablar de un proceso que está ejecutándose a lo largo de un tiempo o para hablar de futuro. Good? Now, let's pay attention to this. Fill in the gaps with the present simple or the present continuous form. Miremos nuevamente otro ejercicio. Miremos aquí a Bart, la imagen. Una de esas oraciones va en simple, la otra va en continuous. ¿Cómo quedaría? Bart usually, but he. ¿Cómo queda? We say Bart usually goes skating, but he's talking on the phone right now. Bart usualmente patina, pero en este momento, ahí en la imagen, él está hablando por teléfono. Next one. Lisa. Leer un libro, Lisa tocar el saxofón. How will it be? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo sería? So we say, Lisa often reads books, but she's playing the saxophone right now. Lisa de vez en cuando lee libros, pero en este momento en la imagen está tocando el saxofón. Next. ¿Quién me la hace? A ver, ¿quién la hace? Try, inténtenlo. You tell me. ¿Cómo quedaría? A ver. Very good. Marge often cleans the house or mops the floor in the morning, but she's dancing with Homer right now.
Muy bien, Nicole, ese puede ser una de las acciones, que limpia la casa o específicamente trapea el piso, mops the floor. But she's dancing with Homer right now. Está bailando en este momento con Homero. But sometimes, but he's doing something now. What is he doing? ¿Qué está haciendo él en este instante? He is playing basketball in this moment. Está jugando básquetbol en este momento. So the last thing, people, antes de terminar ya, hoy realmente la actividad fue muy cortica, no hay mucho que hacer. Recordemos el trabajo independiente que tienen allí. Ahí tienen todo lo de las reglas del verbo en ing. Van a recordar los verbos de acción, los verbos de las rutinas diarias. Todo esto son ejercicios prácticos para que hagan en su trabajo autónomo en casa. Vamos a mirar de qué se trata la tarea y vamos a finalizar con otra actividad. ¿Cuál es the homework? The homework you're going to have 15 questions. Van a tener 15 preguntas aleatorias, pero van a prestar mucha atención sobre todo a esta pregunta donde hay un pequeño párrafo. En ese párrafo hay una información acerca de Nick Brown y tiene una pregunta. De acuerdo a esa pregunta, ustedes deben responder de forma correcta dependiendo de lo que dice la información. Entonces, mucho ojo que aquí hay que leer bastantico. Prestar bastante atención, hacer el ejercicio de scanning que ya hemos trabajado. And that's it. Now, the other ones, ya las otras preguntas son pequeñas, tienen una imagen, tienen una pregunta que puede estar en present simple, puede estar en present continuous. De acuerdo a la pregunta, de acuerdo al tiempo oracional, van a responder yes or no in present simple or continuous, or you need to write down, you need to choose the long answer. Necesitan escoger la respuesta correcta, si está en presente simple, si está en continuo, si es positivo, si es negativo. Tienen que ver muy bien la imagen y lo que les están preguntando en esas otras 14 preguntas. ¿Listo? So people, do you have any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Everything has been clear. ¿Todo claro? Yes, teacher. So, perfect people, we're going to leave this way. We're going to do a last activity, un último ejercicio de repaso. Quiero que activen el micrófono, háganlo. Vamos a ver la siguiente imagen y de acuerdo a la imagen ustedes me van a decir qué está haciendo esas personas. So, what are they doing? ¿Qué están haciendo? Tell me. What is Judy doing? What is Eve doing? Helen, Lucy, Dave, Tom, Danny, Sam, Jason, Claire. What are they doing? Helen is eating pizza. Ellen is eating pizza. Very good. Ellen is eating pizza. Perfect. Now, another one. ¿Qué otro? A ver, les participé. La última. Activen el micrófono y ya nos vamos. Ya no los molesto más. Let's do it. Y que hoy acabamos temprano. What are they doing? Sam is drinking soda. Sam is drinking soda. Very good. Sam is drinking soda. Perfect. The last one, a ver, la última y ya les digo chao, chao, no los molesto más y nos vemos la próxima semana. A ver, la última. La última para que el viejo se desconecte, a ver. Tom is singing while Jason and Claire are laughing at him. Tom is singing while Jason and Claire are laughing at him. Very good. Wow, perfect sentence. Excellent sentence. Muy buena oración. While, mientras que Jason and Claire are laughing at him. Very good, people. So, thank you so much for coming today. Se pueden retirar ya. Yo voy a dejar grabando otros videos de información para el que los quiera ver se quedan, que no se puede retirar ya. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.
Present simple versus present continuous tense. English grammar lesson. I speak English. I am speaking English. What is the difference?